Hola, soy Mauricio Flores y en este video vamos a hablar sobre uno de los mayores atracos que hay en toda Colombia y son los peajes. Desde el gobierno de César Gaviria se implantó la idea de que ya el gobierno no tenía por qué construir carreteras, sino que esa labor debía estar en manos de los privados. Y la mejor forma de que estos recuperaran su inversión era obviamente a través de la instalación de casetas de peaje. Por eso desde esa época hasta nuestros días se han construido en Colombia 141 casetas de peaje, de las cuales el 80% están en manos de privados y solamente un 20% están en manos del gobierno. Pero lo más paradójico y lo peor de todo es que acá en Colombia más de la mitad de las carreteras están en pésimas condiciones, y eso se debe a que la plata que recoge por concepto de peajes no es que se vaya precisamente para el mantenimiento de las vías ni para construir nuevas carreteras. No, señores, ese dinero se va más que todo para engordar el bolsillo de los privados, primero que todo, y segundo para pagarle los sobornos a los políticos, que son los encargados de asignar los contratos y las concesiones a esos privados, como en el caso del ex senador Otto Bula, quien en compañía de varios congresistas corruptos y también en compañía del Ministerio de Hacienda, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Transporte, se reunieron con Odebrecht para cuadrar lo siguiente. Pues el gobierno le iba a entregar a Odebrecht la potestad de instalar varias casetas de peaje a muy alto costo en la vía Ruta del Sol número 2 a cambio de recibir sobornos por parte de Odebrecht. Entre los compromisos que asumió el ex senador Otto Nicolás Bula con Odebrecht para garantizar los recursos de la edición presupuestal correspondiente a la Ruta del Sol fase 2, según la Fiscalía, había reuniones con congresistas, con los Ministerios de Hacienda y de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Departamento Nacional de Planeación. Lograr que se incluyeran algunas cláusulas especiales que tenían que ver con el número de peajes, aumentar el valor de los peajes existentes. Bula habría recibido $4,6 millones para hacer el cabildeo y pagar sobornos. Le estaban ofreciendo a Odebrecht que pusiera los peajes que quisiera al precio que quisiera, con tal de que ellos le dieran una parte a estos congresistas. Miremos algunas cifras. En el año 2017 se recogieron por concepto de peajes unos 3 billones de pesos, de los cuales 2.600.000.000.000 eran para manos de privados y tan solo 400.000 millones eran para el gobierno. El costo promedio por kilómetro de viajar en Latinoamérica es de unos 15 pesos, pero en Colombia el costo por kilómetro puede llegar hasta 500 pesos. Y mientras en el resto de Latinoamérica hay un peaje en promedio cada 125 kilómetros, en Colombia hay un peaje en promedio cada 35 kilómetros. Y para agravar el asunto, adicional a esos 141 peajes que existen en este momento, en los próximos años se añadirán otros 50 peajes más para financiar las vías 4G. Y el costo promedio de esos peajes va a ser de unos 16.500 pesos. O sea, más caro que cualquier peaje que exista en este momento. Y para agravar el asunto, el gobierno vende empresas de carácter público, como en el caso de Isagen, con la supuesta excusa de que ese dinero lo va a utilizar para prestarle a esos concesionarios privados para que ellos construyan luego las carreteras donde van a poner los peajes. O sea, encima de que les regala los peajes, también les presta la plata para que ellos construyan la carretera. O sea que el privado no tiene que sacar ni un solo peso de su bolsillo. Eso prácticamente es todo un regalo del gobierno. Y como si fuera poco, en los contratos que firma el gobierno con estos concesionarios se compromete a darles unas ganancias mínimas. En caso de que no haya un suficiente flujo vehicular, el gobierno se compromete a cubrir las pérdidas de estos concesionarios con el dinero de los impuestos de todos nosotros. Miremos cómo funciona, por ejemplo, los peajes en otros países. En México hay alrededor de unos 89 peajes, pero con una particularidad. Allá la Constitución mexicana establece que todo el mundo tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional sin tener que gastar dinero en ello. O sea, eso significa que hay vías sin peajes y hay vías con peajes.
Entonces ya las personas pueden escoger si viajan por la vía que no tiene peajes o viajan por la vía que tiene peajes. Obviamente la diferencia es que la vía que tiene peajes pues tiene mejor iluminación, pues no tiene tanto baches, está mejor construida, tiene más carriles. En cambio la vía que no tiene peajes pues al ser más barata no tiene las mismas comodidades. En cambio en Colombia todas las carreteras tienen peajes por más malas que estén. Lo mismo ocurre en España, en donde hay muchas vías que no pagan peaje y usted puede viajar por todo el país sin necesidad de pagar peaje, porque allá consideran que no se debe cobrar por utilizar una carretera que de todas maneras es construida con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos. Y aquellas carreteras en España que tienen peajes pues son vías de 3, 4 carriles y son mucho mejor iluminadas, no tienen huecos, etcétera, etcétera. A eso le llaman autopistas. Lo mismo en Estados Unidos, en donde inclusive pueden haber autopistas hasta de 20 carriles. En China, por ejemplo, hay una autopista de 50 carriles. En cambio, acá en Colombia, a lo que llaman autopistas, por lo general son caminos de herradura tenebrosos, sin iluminación, llenos de huecos y con una ida y con una venida solamente. Acá en Colombia realmente prácticamente no hay autopistas. Por ejemplo, para ir de Bogotá a Cartagena hay unos 18 peajes que pueden costar en promedio unos 180.000 pesos por un recorrido de más o menos 1000 kilómetros. Pero en Estados Unidos una distancia similar de 1000 kilómetros, que sería el equivalente de ir de Miami a Atlanta, que se puede recorrer por la Interestatal 95, puede salir completamente gratis. Aunque también existe la opción de recorrer esa misma distancia en Estados Unidos de Atlanta a Miami por medio de unas carreteras mucho más rápidas, por unas autopistas mejor diseñadas, pagando solamente 3 peajes. Se calcula que más o menos apenas el 20% de las carreteras colombianas están pavimentadas y un 44% están en pésimo estado, mientras que en países por ejemplo como Estados Unidos el 65% de las carreteras están pavimentadas y en general en los países desarrollados el 70% de las carreteras están pavimentadas y en muy buen estado. Esas cifras hacen llegar a la conclusión de que Colombia es el país con los peajes más caros de todo el mundo. Y eso se debe a que, a pesar de que en otros países hay peajes más caros como en Chile o en Perú, eso se ve reflejado en el estado de las vías. Pues en esos países, a pesar de que es más caro, no son tan seguidos unos de otros y son menos peajes en total. En cambio, los 141 peajes que hay en Colombia no se ven reflejados en la calidad de las vías, además de que a eso hay que sumar el precio de la gasolina y ni que hablar de las fotomultas. Y a pesar de que hay una ley que supuestamente regula los peajes, la ley 105 de 1993, modificada en parte por la ley 787 del año 2002, esta ley no establece un porcentaje o un número máximo de peajes por kilómetro. Esto causa problemas como por ejemplo en Urabá, en donde en un trayecto de más o menos 100 kilómetros se instalaron 3 casetas de peaje. Me encuentro aquí frente al peaje Chaparral, uno de los 3 peajes con que el gobierno nacional martiriza a la población de Urabá. Y digo que la martiriza porque este es un peaje prácticamente interurbano, es un peaje entre 2 poblaciones que están absolutamente conurbadas, entre Chigorodó y Carepa, y hay otro entre Apartadó y Turbo. Estos peajes son caros, son peajes que inicialmente estaban tasados en 8.600 pesos y esto es impagable para gente que vive en Carepa, pero tiene que ir a almorzar en Chigorodó, por ejemplo. Y esto lo hacen para financiar una vía que seguramente es muy importante y es necesaria para la región, pero sobre todo para el tráfico de mercancías que vienen del interior del país para ser exportadas, pero especialmente, y esto es lo más grave, para mercancías que van a ser importadas por este puerto que piensan hacer en el municipio de Turbo, puerto que va a estar destinado principalmente para la importación de mercancías. La comunidad exige que se reubiquen en sitios donde no afecten el tráfico interurbano de los habitantes de los 4 municipios del eje bananero. La comunidad ha exigido que los peajes no los quiten, pero que los pongan a la entrada y a la salida del eje bananero, es decir, en Mutatá y en Necoclí, y el gobierno obstinadamente, para lograr el cierre financiero, ha dicho dejarlos aquí. Pero no tienen por qué estarle metiendo la mano al bolsillo a comunidades que no necesitan exactamente este tipo de vías. Estas vías son para la importación y para la exportación y no para el tráfico cotidiano de los habitantes en sus labores normales. Sin embargo, gracias a las protestas de la comunidad se logró que solamente dejaran 2. Lo mismo ocurrió con un peaje intraurbano en Cartagena, que gracias a la presión de la comunidad
también fue removido. También se supone que la ley que regula los peajes dice que se debe tener en cuenta la distancia recorrida para determinar el costo del peaje, pero vemos que eso es completamente arbitrario, porque la distancia a veces no justifica el costo que nos cobran por un peaje. Y esa ley también se supone que dice que el dinero producto de los peajes debe ser reinvertido en la calidad de la vía y en el mantenimiento, pero vemos que eso es letra muerta, porque la gran mayoría de las carreteras y supuestas autopistas que tenemos en Colombia son carreteras tenebrosas, sin iluminación, llenas de huecos y de un solo carril de ida y otro de venida. Muchas veces ni siquiera tienen demarcación en el piso, ni mucho menos señalización. También se supone que cuando los peajes están generando congestión y hay más de 20 vehículos en fila, las talanqueras deben levantarse y permitir el paso de los vehículos. Pero eso tampoco se cumple en el país del Sagrado Corazón. Y también ocurren cosas tan lamentables como que los peajes empiezan a cobrarlos muchas veces años antes de que tan siquiera empiecen a construir la carretera, como en el caso de algunos municipios de la Sabana de Bogotá, que gracias a un proyecto presentado por la empresa Odinsa van a construir unos peajes en el año 2024, los van a cobrar hasta el año 2031 y solo a partir de ese año van a empezar a construir. Los vecinos de la Sabana Oriental de Bogotá van a estrenar peajes, pero la carretera por la que van a transitar y van a empezar a pagar comenzará a construirse hasta el año 2031. El proyecto Conexión Sabana, que en un principio fue conocido como Corredor Industrial, es una vía con la que se planea comunicar los municipios de Soacha, Mosquera, Madrid, Funza, Tenjo, Tabio y Cajicá. Este proyecto es un proyecto de asociación público-privada, de iniciativa privada. Odinsa, constructora que presentó el proyecto a la gobernación, estima que con la obra se disminuirían hasta en 40 minutos los desplazamientos desde estos municipios a Bogotá. Pero lo que más inquieta a estos ciudadanos es que para financiar este corredor se tiene planeado la instalación de 2 peajes, uno en la vereda de Balsillas en Mosquera y otro en este punto, entre Tabio y Cajicá. Claro, estos proyectos se financian totalmente con el recaudo de los peajes. La carretera en una primera etapa no será de doble calzada. Los peajes empezarían a cobrarse en 2024 y solo hasta el 2031 se iniciaría la ampliación de la vía. Y a la vía, mejoro las especificaciones, hago una bolsa con el recaudo de los mismos y construyo la doble calzada cuando ya tenga una fuente de financiación ya bien consolidada. Y no hacen inversión antes de 10 años después de cobrar peaje en la vía Tenjo Morino Manas. O sea, la comunidad va a tener que pagar durante 7 años un peaje de una carretera que ni siquiera han hecho. O sea que a los privados no les cuesta ni un solo peso construir las vías y sin embargo se vuelven dueñas de las mismas, pues el gobierno les regala un peaje y con el dinero de varios años después ponen cualquier capa y asfalto de mala calidad por ahí encima y listo. Eso ha causado particulares protestas como la de aquel camionero que pagó un peaje con monedas de 50 pesos como protesta por el alto costo de los mismos y la mala calidad de las carreteras. Voy a pagar los peajes a Bogotá, los 3 peajes con esta tarrada de moneda. Son 36.100 pesos. Buenas. No voy a pagar los 3 peajes hasta Bogotá. También salió un video viral en donde un camionero se oponía a pagar un peaje porque simplemente argumentaba que no sabía qué era lo que le estaban cobrando, porque eso no se veía pues reflejado por ninguna parte. No voy a pagar peaje. No voy a pagar peaje. No voy a pagar peaje. Si quiere no me deje pasar o déjeme pasar, pero no voy a pagar peaje. Porque yo no sé qué estoy pagando. Yo sé que la culpa no es tuya, pero es un acto de protesta y estoy transmitiendo en directo. Si quiere llame a la policía, si quiere llame a la DIAN, llame. Estoy hablando en serio, no voy a pagar peaje. Porque yo no sé qué estoy pagando, porque esta concesión lleva muchos años sin hacerle nada a la vía. Entonces no voy a pagar peaje. Usted verá si me echa la policía, usted verá si me mete preso, usted verá si me quitan el carro, usted verá qué quiere hacer, pero no voy a pagar peaje.
Lamentablemente, el no pago de un peaje da lugar a una sanción de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes según el código B08 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. Y no es gratuita la indignación de la gente porque, por ejemplo, en un tramo de la Ruta del Sol, luego que se destapara el escándalo de Odebrecht, se presentaron algunos derrumbes en la parte de Río de Oro, por los lados de Aguachica y Curumaní, y a pesar de que ya no habían operarios pues trabajando para arreglar la vía, seguían muy tranquilamente cobrando los peajes. O sea, no tenían gente para arreglar la vía, pero sí tenían gente para cobrar su vacuna. O como en el caso de Candelaria Valle, en donde en el año 2016 el alcalde de ese entonces, John Jairo Torres, instaló un peaje improvisado con cuerdas para cobrarle peaje a una sola empresa, la cual se dedicaba a convertir el barro y los escombros en ladrillos, que inclusive era una empresa pues que le aportaba mucho al medio ambiente. En 2012, este empresario montó una planta para transformar escombros sólidos y barro en ladrillos, tejas y adoquines. Su empresa, admirada por otros y visitada hasta por políticos, se quebró. Y desde el momento en que empezó a funcionar la planta, pues el alcalde de Candelaria en su momento, el señor John Wilson Rengifo, no nos dejó funcionar porque simplemente había que darle un porcentaje de lo producido a él, o sea, 1.500 pesos por metro cúbico de escombro que ingresara y un porcentaje de la producción. Dice que no le dio ni un centavo al alcalde y esperó el cambio de administración para ver si le iba mejor, pero le fue peor, porque asegura que el nuevo mandatario montó un peaje sin vara en el corregimiento de Juanchito, solamente para cobrarles a los conductores de camiones y volquetas, algunos de ellos que le llevan escombros a don Ricardo, y precisamente en la vía que conduce hacia su planta de reciclaje. El 8 de enero montó un peaje donde cobra 20.000 pesos por volqueta pequeña y 50.000 pesos por volqueta grande. Aquí cobran 2.000 pesos por metro. El alcalde dice que Ricardo miente. Nunca le he pedido dinero al señor Enrique Abella, estoy para confrontarlo y me parece muy respetuoso. Él me dijo que pues tenía que llegar arrodillado allá a pedir cacao vulgarmente, pues se va a quedar esperándome pues porque yo pues todavía no he comprado rodilleras para subir hasta allá. La gente en Candelaria conoce cuál es mi tipo de personalidad. Para desmentir al alcalde, Ricardo grabó el llamado peaje. VCA. ¿Qué pequeña o V? Sí, ¿ve pequeña? Este señor es uno de los hombres que prohíbe el paso a los camioneros si no pagan por los escombros que quieran llevar al basurero de la zona que está en Candelaria. Desde 2012, cuando la planta fue inaugurada, funcionó solo 3 meses. Su dueño todavía espera una respuesta de los entes de control, donde él dice que denunció. Obviamente, como pasa siempre, los entes de control se hicieron los de la vista gorda, aquí no pasó nada, y resulta que la empresa se quebró y tuvo que cerrar sus puertas, dejando a muchos sin trabajo. Y en su gran mayoría los peajes pertenecen a 5 grandes consorcios privados. Es decir, unas 5 personas son dueñas de casi todas las carreteras de Colombia, y 50 millones de nosotros tenemos que ser esclavos para enriquecer a esas 5 personas. Entre esas personas tenemos nada más y nada menos, vayan buscando en Google, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien entre otras cosas es más rico que Donald Trump y tiene 4 bancos. También está José Jairo Correa, dueño de construcciones en Cóndor. Está Mario Huertas, dueño de MHC. También está Carlos Alberto Solarte, dueño de la concesionaria CAS, y la familia Aristizábal. Algunas de estas concesiones de peaje van inclusive hasta el año 2054. O sea, el gobierno le regaló las carreteras durante más o menos unos 40 años a unas 5 personas. Y la carga también es particularmente alta para los camioneros, quienes en promedio pagan alrededor de 6 veces más de lo que paga un carro particular, sin contar también lo que ya comenté, el precio del combustible y las fotomultas. Esto hace que Colombia sea uno de los países más caros para transportar y exportar mercancías en el mundo, pues ocupa el puesto 61 entre 63 países en temas de competitividad. Pues obviamente el precio de los peajes influye en el precio final de los alimentos y de muchísimos productos de la canasta familiar y también de otra cantidad de productos, y esto hace que vender los productos tanto a nivel interno como a nivel externo sea extremadamente caro.
Y por eso es que es más costoso llevar un contenedor desde Bogotá hasta Cartagena que llevarlo de Cartagena hasta China. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Por favor, compártanlo en sus redes sociales con sus amigos. Si lo estás viendo por YouTube, suscríbete a este canal en un botón rojo que está por acá abajo. Si lo estás viendo por Facebook, dale me gusta. Y eso es todo, nos vemos, hasta la próxima.